es un ser humano simplemente sufriendo en la cruz, donde en verdad se muestra un Cristo sufriendo, que dentro de la cultura cristiana, él está muy de acuerdo con muchos principios. Los primeros 30 años de Jesús son un misterio, hay un valor en esos rituales, hay un valor en tener esas comunidades, en tener esa práctica. El poema de Jorge Luis Borges, que muestra los últimos minutos de Jesús en la cruz, pero elimina el elemento cristiano y solamente lo ve como un humano. El perturbante pero poderoso poema Cristo en la cruz. Bienvenidos a este video de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Como siempre pueden escucharme en el podcast de Bibliotequeando, donde yo resumo libros semanalmente. Los que me siguen en Instagram, @bibliotequeando, o que están en este canal de YouTube, se han suscrito, saben que hace poco me regalaron este libro, se llama Borges Esencial, que tiene muchos cuentos. Yo he leído casi todos los cuentos de Borges, pero me faltaba la poesía. En verdad no me había involucrado mucho en su poesía, en sus poemas. Me conseguí Cristo en la cruz. Los que tengan este libro por casualidad, Borges Esencial, está en la página 532, si no pueden buscar el poema en internet. Y el poema es bastante interesante, porque Borges es un agnóstico, siempre fue neutral en muchas cosas, no en el aspecto político, por supuesto, por eso no gana el premio Nobel, pero en el aspecto religioso, él siempre le gustaba examinar conceptos, ya sean cristianos o de otras ideologías, del punto de vista neutral. Él era hijo de una madre católica e hijo de un padre ateo, y él como que cae en el medio. Y respeta, una frase que dijo Borges fue que él respetaba muchísimo a Jesús, le parecía una persona extraordinaria, pero él básicamente no ve el Cristo. Él ve a Jesús como hombre, no ve la religión, es la parte con la que él nunca creyó. Que en verdad Cristo fuera el hombre de Dios, eso le pareció, el hijo de Dios, perdón, eso le parecía a Borges una declaración demasiado fuerte, y parte del encanto es ese, desde el punto de vista de Borges, cómo una persona llega a determinar eso en su propia mente, y ese viaje que él toma en muchas de sus literaturas buscando eso. Pero este poema específicamente, Borges busca trata de manifestar lo que debió haber sido los últimos minutos de Cristo en esa cruz, analizándolo desde el punto de vista de un ser humano. Le voy a leer el poema rápidamente, no es un poema largo, es aproximadamente una sola página. De ahí vamos a analizar distintas partes del mismo y entender cómo se puede interpretar este poema, cuál era el ángulo de Borges y cuál es el ángulo que tienen ustedes. Como siempre, pueden dejar sus comentarios. Empecemos entonces. Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra. Los tres maderos son de igual altura. Cristo no está en el medio, es el tercero. La negra barba pende sobre el pecho. El rostro no es el rostro de las láminas, es áspero y judío. No lo veo, y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. El hombre quebrantado sufre y calla, la corona de espinas lo lastima. No le alcanza la befa de la plebe que ha visto su agonía tantas veces, la suya o la de otro, da lo mismo. Cristo en la cruz desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera, piensan en una mujer que no fue suya. No le está dado ver la teología, la indescifrable Trinidad, los gnósticos, las catedrales, la navaja de Ockham, la púrpura, la mitra, la liturgia, la conversión de Gutrún por la espada, la Inquisición, la sangre de los mártires, las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Sabe que no es un Dios y que es un hombre que muere con el día. No le importa. Le importa el duro hierro de los clavos. No es un romano, no es un griego. Gime. Nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel. El alma busca el fin, apresurada, ha oscurecido un poco, ya se ha muerto. Anda una mosca por la carne quieta. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Esto fue escrito y publicado en Kioto, en Japón, en el año 1984, parte de un libro llamado Los Conjurados, una colección de Jorge Luis Borges en el año 85. Imágenes poderosas. Vamos a ir por la primera parte del libro. Habla de Cristo en la cruz, los pies tocan la tierra, la primera parte del poema, disculpen. Inmediatamente Borges está quitándole el elemento religioso a Cristo. Él está eliminando a Cristo como entidad religiosa y lo coloca al nivel humano. Los pies en la tierra, las tres cruces son de la misma altura, Cristo no está en el medio, es el tercero. Está eliminando la importancia de Cristo que hemos visto en el arte cristiano,
donde se muestra a Jesús, por supuesto, siempre en la cruz del medio, superior, normalmente más alto que los otros dos. Borges dice por qué eso fue así. Desde el punto de vista humano, fueron 3 crucifixiones al mismo tiempo. ¿Quién dice que esto fue manifestado de esa manera? La negra barba pende sobre el pecho, el rostro no es el rostro de las láminas. En las láminas siempre hay un Cristo sereno, hay un Cristo muy estable en la cruz, estable psicológicamente, casi como si fuera una entidad religiosa, no un hombre sufriendo en un acto de crucifixión. Donatello, por supuesto el famoso escultor, artista de la época del Renacimiento, su Cristo es un Cristo que él sabía que se iba a meter en problemas con la Iglesia Católica, con la Inquisición en esa época. Es un Cristo que está hoy en día en la Basílica de Santa Croce, en Florencia. Fue la primera obra, y estamos hablando ya siglo XV, XVI, es la primera obra donde en verdad se muestra un Cristo sufriendo. Fue el impacto, estamos hablando de 1400, 1500 años después, el impacto de ver un Cristo en verdad sufriendo en la cruz. Entonces, Borges se refiere a ese aspecto, que a través de la historia, por ser el Hijo de Dios y por ser un momento trascendental, el momento en que Él muere y, por supuesto, va al reino de los cielos dentro de la teología cristiana y después resucita, siempre ha habido un carácter religioso, celestial, en el aspecto físico de Cristo. Borges lo elimina por completo. Al mismo tiempo habla de la gente que lo está mirando alrededor, ¿no? La befa de la plebe, que ha visto su agonía tantas veces, la suya o la de otro, da lo mismo. Creo que hay dos maneras de interpretar eso. Uno, desde el punto de vista quizás cristiano, de que el sufrimiento de Jesús es hacia todos en el mundo. El otro es el punto de vista humano, que es que la plebe ha visto una crucifixión 1000 veces. Las crucifixiones eran extremadamente comunes en el Imperio Romano, no era una actividad que se practicó a partir de Jesús o específica solamente para Jesús, era lo que se practicaba en la época. Por lo tanto, fue muy poco reportada. En verdad no hay muchos documentos de la crucifixión de Jesús, está mucho más reportado su periodo de los 30 a los 33 años. Él no empieza a predicar hasta los 30 años. Los primeros 30 años de Jesús son un misterio y su crucifixión no es un misterio total, pero no está tan documentado como quizás se piensa. La corona de espina lo lastima, agrega el dolor físico que está sintiendo Jesús, pero después viene a un nivel humano que quizás con el que todos podemos conectarnos, que es qué va a pasar en este mundo que yo dejé atrás. Empieza a recordar todas las cosas que él no pudo alcanzar. Esa mujer, esa frase de piensa en una mujer que no fue suya. El típico arrepentimiento, el típico recuerdo que alguien tendría en sus últimos momentos. Piensa en el reino que tal vez lo espera, dice Borges, representando creo que ahí su ideología o su agnosticismo, de que el mismo Jesús en la cruz no puede estar 100% seguro de que ese reino le va a llegar, y en eso hay una tragedia, ¿no? Una tragedia que compartimos todos. Nadie llega a ese punto, cristiano, islámico, ateo, agnóstico, 100% seguro en verdad de lo que va a venir después. Siempre hay una duda. Y Cristo, siendo un humano, como el resto de nosotros, tenía que tener esa duda en la cruz. Y al mismo tiempo la duda de qué es lo que viene después, en el futuro. Cristo no tiene idea de lo que va a venir más adelante basado en su existencia. Esto es uno de los momentos más importantes, si no el más importante de la historia, cuando Cristo es crucificado, se convierte en un mártir, se convierte en el Hijo de Dios dentro de la Iglesia Católica. Cómo eso se conecta siendo hijo de Dios, profeta, ser humano, una deidad religiosa, la indescifrable Trinidad, Borges la menciona, las catedrales, la púrpura, la mitra, la liturgia, se refiere al Papa. Jesús no sabe que va a venir este tipo de iglesia más adelante. Él no piensa que esta institución, de la manera que se desenvolvió, con la Inquisición, con la conversión de Gutrón por la espada, la sangre de los mártires, Juana de Arco, las cruzadas, el Vaticano que bendecía ejércitos, todos estos elementos Jesús nunca los vio, fue totalmente ignorante a lo que venía en el futuro, y todos nosotros lo somos al momento de partir de esta tierra. Y Borges creo que deja ese mensaje, nuevamente, un Jesús humano, no el Cristo, sino Jesús. De hecho, cuando él dice, no lo consigo, él dice Cristo, no lo consigo. Él puede conseguir a Jesús, a Josiah, a Jesús de Nazaret, el ser humano, el personaje histórico, todos lo podemos conseguir. Ahora el Cristo, ya eso es un nivel religioso al cual Borges nunca perteneció, y es lo que le cuesta a él ver en sus aprendizajes, en sus lecturas del cristianismo. Después vienen dos frases muy interesantes para mí en este poema. Él dice, no es un romano, no es un griego, gime. Tuve que pensarla por un segundo, pero creo que se estaba refiriendo al estoicismo, ¿no? Los estoicos, esa práctica filosófica griega que los romanos adaptan, como todo lo demás en el Imperio Romano, gime.
muestra dolor, no está estoico, no está, repito, como la cara en las láminas, está sufriendo. Y lo va a demostrar sin ningún tipo de arrepentimiento, sin ningún tipo de restricción personal. Es un ser humano simplemente sufriendo en la cruz. Y después dice que nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Dos cosas aquí. Borges, parecido a Richard Dawkins, si han leído al físico, que después de 50 años de ir muy en contra del cristianismo fundamentalista, como pienso que él estuvo en lo correcto, por si acaso, pero ahora que él está en Inglaterra, siempre ha sido inglés, se ha dado cuenta de que su cultura está cambiando la idea del fundamentalismo cristiano por otro tipo de fundamentalismo, y se está dando cuenta que él es un cristiano cultural, es la palabra que él dice, que dentro de la cultura cristiana, él está muy de acuerdo con muchos principios: la igualdad, antidiscriminación, glorificación de los oprimidos, el sentimiento de culpa, el pecado original siendo la máxima expresión de eso. Estos conceptos muy occidentales hoy en día, y occidente significa cristiano, es algo que él ahora se está dando cuenta que existe en su cultura, en el caso de la Inglaterra, y que se conecta con eso, que son buenos aprendizajes, que son buenas parábolas. Que eso exista es otra cosa. No, los estudios muy famosos de la psicología que muestran que las personas que rezan están más estables mentalmente. Eso es totalmente, eso no hay debate. Ahora, de que si lo que le estás rezando existe, eso es otra pregunta. Y eso es lo que Dawkins siempre ha peleado, la mala conexión entre la práctica de un ritual y la existencia de la supuesta entidad a que estás glorificando en un ritual. Y creo que ese es el principal beneficio de una religión. Nassim Taleb, el filósofo, entre otras cosas, erudito, es libanés estadounidense, habla de esto muchas veces, que el propósito de Dios nunca ha sido en verdad la existencia de Dios como tal. El propósito, la razón por la cual los seres humanos creemos en Dios es por los rituales. Hay un valor en esos rituales, hay un valor en tener esas comunidades, en tener esa práctica que se ha mantenido a través de toda la historia en todo tipo de cultura. Que Dios exista o no es otra pregunta, no es el punto de la religión, que hay que limitar las atrocidades de la religión, por supuesto, pero hay que entender este aspecto muy humano de la misma antes de cometer, o mejor dicho, de tomar ciertas decisiones en contra. Y segundo, esta frase de nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Anular el pasado. Dentro del cristianismo está esta ideología, este concepto de que si tú te arrepientes, si tú perdonas, cambias el pasado, porque el futuro solamente se puede alterar alterando el pasado solamente se puede alterar con un perdón. Un concepto difícil de entender, pero que lo entendió Oscar Wilde. Ese es el irlandés que Borges se refiere en el poema. Él dice, esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel, cuando Oscar Wilde, por supuesto el famoso autor, queda tristemente preso por ser homosexual en Inglaterra junto a su pareja. Él cae preso y empieza a debatir sobre el cristianismo. Obviamente cristianismos fundamentalistas, principios de esta idea, lo están atacando a él. Y él empieza a explorar distintos conceptos. Y en esa cárcel él escribe una carta que menciona ese mismo punto. Que el perdón a quien sea que te ataque, el perdón a cualquier tipo de institución o persona, en verdad puede alterar el pasado. Ni siquiera él va muy profundo en la carta de cómo eso sucede, pero él te explica de que es algo que solamente puedes entender en el momento más bajo. Básicamente tienes que estar en esta cárcel, preso por lo que yo estoy preso, para entender lo que te estoy diciendo. Y Borges lo deja así. Simplemente manda ese mensaje mandándole un saludo a Oscar Wilde para que nosotros los entendamos después. Y llegamos al final del poema donde él dice, ya se ha muerto, anda una mosca por la carne quieta. Una imagen bastante fuerte, pero muy precisa sobre lo que significa que un cuerpo ya no tenga vida. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? La pregunta eterna, ¿de qué sirve esa muerte de Jesús para nosotros hoy en día? De hecho, hay un libro, y planeo resumir este libro eventualmente en el podcast, de Tom Holland, un historiador, que habla del cristianismo, se llama Dominio. Muy buen libro. En verdad muestra todas las fases del cristianismo como institución, como ideología. Y es increíble ver cómo ciertos principios, en verdad, que tú y yo hoy en día conocemos del cristianismo, fueron extremadamente y abiertamente debatidos en distintas épocas de la historia. No todo fue tan de arriba hacia abajo como pensamos, hubo muchos debates, y uno de esos debates fue ese, el perdón de Dios que va a ser otorgado debido a que murió en la cruz, que Él muere por nuestros pecados,
Había distintas maneras de ver eso y Borges no lo ve. De su punto de vista agnóstico, él no entiende cómo la muerte de otro ser humano en esa cruz tiene que ver conmigo. Al mismo tiempo, yo considero que a través de todo el poema, él venía conectando los puntos. Él te deja esa pregunta a ti para que la respondas y como tú la interpretes, colócala en los comentarios, por favor. Pero pienso que él, mencionando todos esos problemas humanos, el dolor de los clavos, la traición o el dolor, la esperanza perdida de un amor anterior, el saber que no es un Dios, que es un hombre, que gime, todas estas cosas, ahí es como te conectas con él. Que él está siendo perseguido, o fue perseguido mejor dicho, y castigado por sus ideas, y que en esa realidad de una historia, no de un evento religioso, sino de una historia humana, tú puedes buscar una conexión con Jesús, no necesariamente con Cristo. Cada quien va a elegir su propia religión o su ideología. Borges, como agnóstico, creo que deja esa pregunta con esa intención. Díganme ustedes qué es lo que piensan de este poema. Si quieren que siga haciendo más videos como este sobre Borges o otros autores, déjenlo en los comentarios. Nuevamente, Bibliotequeando es el podcast donde yo resumo libros semanalmente. En la cuenta @bibliotequeando en Instagram pueden ver distintos tipos de contenido. Suscríbanse, denle like a este video. Como siempre, gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana en Bibliotequeando.